Ridículo el que hicieron los farsantes de la 4T, los jilgueros del gobierno, que revestidos de periodistas en realidad son comunicadores que difunden la propaganda de la autoproclamada 4T. Apenas hace unas horas estaban aplaudiendo, claro está, sin crítica ni reflexión alguna. Hace algunas horas, les digo a ustedes, del jueves 24 de abril, aplaudiendo lo que para ellos era un modelo ejemplar de iniciativa de ley, que había llegado desde luego la víspera a el Senado de la República. Más de 220 páginas que sin haber sido leídas, sin haber sido reflexionadas, fueron resueltas también horas después por la vía del fast track, por la vía del albazo, por la vía del sí señor, sí claro, del sí señor, no me equivoqué. Porque esto, claro está, no puede ocurrir sin la venia o el aliento del propio Andrés Manuel López Obrador. Y ustedes recordarán muy bien que nosotros de inmediato advertimos, y lo dijimos con toda puntualidad, que esto se trataba de un atentado enorme contra la libertad de expresión y que esa ley censura lo que busca es establecer solo una forma de pensamiento, solo una narrativa y perseguir desde luego a la pluralidad inherente a una democracia en donde el pensamiento libre se ejerce a través de los medios de comunicación. Pero estos charlatanes, de los que nosotros les hemos hablado desde hace más de 2 años en sendas publicaciones de los farsantes de la 4T 1 y 2, pero estos charlatanes, como les digo a ustedes, ya estaban festejando, esa es su misión, por supuesto, igual que la de los senadores, que sin leer ya estaban aplaudiendo, y no solo estaban aplaudiendo la censura, dictada desde el poder, sino incluso estaban intentando, según ellos, defenestrar a los periodistas que de inmediato nos opusimos. Y comenzó a circular una lista, seguramente ustedes la vieron, una lista en la que yo también me encuentro y por eso hablo por mí, porque ellos mismos estaban burlándose diciendo que esto significaba una derrota para nosotros. No es cierto. Esto significa un retroceso para el país. El hecho de que ellos hablen por sí implica que en efecto hablan para congraciarse con el gobierno, de tal manera que creen que ellos como gatos pueden ser equiparados con otros que ejerciendo el periodismo mostramos una y otra vez. A ustedes les consta, en X, en Facebook, en nuestra plataforma www.etcetera.com.mx, lo que significaba este albazo político, sin mayor discusión, la reedición de la ley Mordaza de Enrique Peña Nieto, contra los que estos farsantes lucharon y ahora aplaudieron. Hablamos del artículo 109. Hablamos de la potestad que quiere tener el gobierno para que sin un órgano colegiado determinara los contenidos, la veracidad de la información de los medios de comunicación tradicionales y digitales, aún en contraposición del Tratado de Libre Comercio con nuestro vecino del norte. Y ellos se burlaban. Y ellos decían que en efecto se trataba de un avance, de una avanzada, que atentaba contra los intereses económicos y toda aquella narrativa que ustedes conocen muy bien, porque a fuerza de repetirse no ha hecho otra cosa más que quemarse y quedar en efecto como una hojarasca con apenas ruido en otoño, pisoteada, desde luego, porque ya nadie cree, incluso aquellos que simpatizan con el propio gobierno, que todo sea culpa de algún complot, que todo sea culpa de algún interés económico, empresarial, financiero y político inconfesable. Que ahí en la letra del artículo 109 decía en efecto que las plataformas tendrían o podrían ser canceladas, acabadas. En los mismos términos en los que distintos órdenes autoritarios expresaron en sendas iniciativas. En Rusia, en Nicaragua, en Venezuela se encargaron medios de comunicación, periodistas y usuarios de recordar que en efecto esa es la pátina, la mística, la óptica, la misión que tienen los gobiernos autoritarios. Y dijo Enrique Krause bien, no solo autoritarios o dictatoriales, sino totalitarios, porque eso significa el querer determinar el orden del pensamiento en función de decidir qué es veraz, qué no es veraz, cuáles son los temas que importan y cuáles son los temas que no importan, todo en aras del bien superior, encarnado por el populismo autoritario. Qué ridículo hicieron los farsantes de la 4T. Porque hoy escucharon a su jefa reconocer la falta de la discusión, acabar con el fast track, la posibilidad de foros, que mientras grabo este video es inminente, de foros en donde participen los actores, de a de veras quienes saben,
en el ramo de las telecomunicaciones, de la radiodifusión y desde luego de la órbita digital. Y ahí justamente dar la discusión, dije quienes saben, quienes sabemos, porque etcétera tiene una trayectoria ya de más de 25 años, justamente revisando el entramado normativo de aquellos que, como poderes fácticos, en efecto han de formar parte en una reglamentación clara de los nuevos tiempos. Etcétera, como ningún otro medio de comunicación lo planteó, desde 2002 hasta la fecha, las cosas habían cambiado. La revolución tecnológica y el imperio digital es lo que implica, sin lugar a dudas, el enorme desafío de una reforma, pero eso no significa, en modo alguno, la censura. Esta censura contra la que lucharon quienes ahora la promueven. Este carácter censor que trata de resolver también con diatribas del tipo de no somos iguales, no, son idénticos. Y peores aún, porque en efecto solo apelan a la creencia sin la argumentación. Vaya ridículo el de los farsantes de la 4T cuando escucharon decir a su presidenta que en efecto podría interpretarse eso como un acto o intento de censura. Y que ya no había fast track, reitero. Y que podríamos irnos hasta junio, en un periodo extraordinario, para escuchar justamente a todas estas opiniones. Porque en efecto saben que se equivocaron. Que no fueron expertos los que metieron la mano ahí, sino esos saltimbanquis que han ocupado el poder y que han engañado a la propia presidenta. Claudia Sheinbaum. Justamente esos parámetros grandilocuentes que ha mostrado Genaro Villamil o Jesús Ramírez Cuevas en contra rajatabla de los medios de comunicación es lo que pretendió expresarse en esta ley. De tal manera que habrá discusión y que la presión social funcionó. Pero no por la venia de un poder autoritario que además, como el de Claudia Sheinbaum, detesta los medios de comunicación, sino porque saben que se equivocaron y no saben ni siquiera cómo decirlo. No está en su ADN siquiera reconocer esa equivocación que nos puede implicar un enorme problema como país ante el gobierno de Estados Unidos, que busca cualquier pretexto para violentar todas las reglas del Tratado de Libre Comercio, y este es un gran pretexto. Y lo sabe Claudia, y sabe que está pendiendo de un hilo la propia recesión económica que alentaría con una discusión como esta, o con una decisión autoritaria como esta. Pero dejó justamente el avance de este tipo de voces, de farsantes, como Sabina Berman. 7 artículos durante el año en el periódico El Universal ha publicado la dramaturga justamente para intentar esta suerte de justicia opresora de la libertad de expresión. Y por supuesto que hay más nombres, de estos que se estuvieron burlando ayer y que ahora tienen que callarse, como Álvaro Delgado, como Luis Guillermo Hernández, como Vicente Serrano, porque en efecto, si antes estaba bien la presidenta, ahora con su reculación también está bien. Porque entonces ellos aplauden una cosa y aplauden otra cosa, porque es su función. Y porque nosotros, por supuesto, que seguiremos exhibiendo que una cosa es la propaganda y otra cosa es el periodismo, como el de este proyecto editorial, porque así es, etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.